más, daremos inicio entonces ahora a la presentación de esta maravillosa obra, Testimonios, ecos sobre los hechos en el proceso. Ya tenemos por aquí en nuestra aula virtual a la doctora María de los Ángeles González Coulón, coordinadora de la obra, también a la doctora Flavia Carbonell, y el doctor Enrique Cáceres también participará en esta presentación. Bueno, entonces, sin más, damos inicio a esta presentación del libro, Testimonios, ecos sobre los hechos en el proceso, coordinado por la doctora María de los Ángeles González Coulón y editado y publicado por Tirán Leblanc este año 2024. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Y daré lectura a la semblanza curricular de nuestro primer presentador de la obra, el doctor Enrique Cáceres Nieto. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Psicoterapia por el Instituto Ericksoniano de México. Cuenta con postdoctorado en el Laboratorio de Evaluación Cognitiva y Aprendizaje Complejo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es responsable del Laboratorio de Constructivismo Jurídico de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Programa de Derecho y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de la UNAM. Cuenta con premios como el Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Cátedra Alfonso Reyes, entre muchísimos otros. Doctor Enrique Cáceres Nieto, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Patti. Pues felicidades por haber incorporado dentro de el programa de actividades del Miniforo la presentación de, como bien dice, este excelente libro. Mucho gusto de volver a ver a Flavia, que nos vimos hace poco, y de tener el gusto también de conocer a la doctora González Colón, a quien felicito muy efusivamente por el logro de esta obra. No soy partidario de quienes en las presentaciones de libros lo que hacen es un resumen del trabajo. Eso es como espolearles el libro a los lectores no hay que quitarles el derecho a que ellos lo puedan disfrutar. Como bien sabemos, los problemas de verdad durante mucho tiempo estuvieron en manos de los procesalistas italianos, básicamente, con la influencia que tuvieron en México y en América Latina, pero desde hace poco tiempo empezó a ser también objeto de interés por las comunidades filosóficas, personas como Larry Laudan, como Tarufo, como Susan Hack, como la propia doctora López Olvera, la doctora Carbonell, la doctora Ángeles González, etcétera, dan cuenta de este movimiento tan importante. Y el cambio de enfoque lo que abre son nuevas preguntas, y este libro aborda muchas de esas preguntas interesantes, todas alrededor de una de las pruebas que por alguna razón, muy probablemente razones económicas, razones de falta de infraestructura, en México es la prueba privilegiada, que es la prueba testimonial. Bueno, el trabajo se divide básicamente en 7 capítulos y más o menos haré alusión a algunas de las preguntas que están alrededor de los mismos. El capítulo primero, prueba y argumentación, el caso de la presunción de inferencias y su aplicación al testimonio, a cargo del doctor Giovanni Tusset y la doctora Flavia Carbonell, que está con nosotros. Pues se plantea la pregunta de cuál es la relación entre argumentación y las inferencias probatorias. Es un trabajo muy interesante que vincula un marco de referencia de la teoría de la argumentación en general y dentro de ella incorpora planteamientos relacionados con las pruebas testimoniales. Generalmente en América Latina, en México también, se sigue hablando de que los jueces lo que hacen son operaciones silogísticas simples. Se dice premisa mayor, la normativa, premisa menor, los hechos, y se hace una inferencia deductiva. Bueno, pues ellos plantean de manera muy importante un cuestionamiento a que aquí se puede reducir el razonamiento probatorio. Y ponen o arrojan luces, por ejemplo, a la relevancia que tiene entender en buena medida el razonamiento probatorio como un razonamiento abductivo. Así, mientras que el silogismo expresa si P, entonces Q, y es el caso que P, infiero Q. En el caso del razonamiento abductivo, lo que tengo es el consecuente Q, pero no tengo claro el antecedente, si es R, si es S, si es Q, etc. Problema muy interesante, sobre todo cuando hay más de un candidato de antecedente, y entonces entra
a los problemas vinculados con la inducción a la mejor explicación. Y también arrojan luces sobre lo que ellos llaman unas reglas puente, que son las que permiten también hacer algún tipo de inferencias, que pueden ser fácticas, pueden corresponder a máximas de la experiencia y a presunciones. Es un trabajo muy interesante que en nuestra tradición, por lo menos en México, ha sido muy poco abordado. Los trabajos en el exterior, pues básicamente se han hecho, por ejemplo, por Douglas Walton en Canadá. Así que qué bueno que tengamos un trabajo de este tipo aquí en español. El capítulo segundo es fabricación del testimonio e inducción al error epistémico en los procesos judiciales, que es un muy interesante trabajo redactado por la doctora López Olvera. Inicia marcando cuáles son algunas de las condiciones importantes necesarias para la determinación de la verdad, dentro de las cuales se encuentra la atinencia, la pertinencia y la calidad de las pruebas. Y a continuación, lo que hace es un análisis muy detallado, muy original, en el que plantea toda una ontología conceptual alrededor de problemas que tienen que ver con la prueba testimonial. Por marcar algunos de los ejemplos de esta ontología conceptual que se encarga de definir analíticamente con mucha claridad, se encuentra la inducción al error epistémico, es decir, la intencionalidad de inducir en los modelos mentales del juez a través de un testimonio para que llegue a una conclusión que no correspondería si ese testimonio no se estuviera presentando con esa intención. Fabricación de la prueba, alteración de la prueba, alteración del testimonio, prueba falsa, prueba alterada, inducción, simulación de prueba, presentación de prueba falsa, presentación de prueba alterada, fabricación del delito, fabricación de culpables, fabricación de inocentes, fabricación de pretensiones y fabricación del testimonio. Como verán, se vincula mucho con lo que se estuvo platicando aquí acerca de los problemas disprácticos que rodean a la presentación de la prueba testimonial en la práctica, pero no solamente se queda en el trabajo analítico, sino que también nos proporciona ejemplos derivados de una investigación exploratoria a nivel empírico mediante entrevistas a operadores jurídicos y nos señala también algunas de las posibles estrategias para contender con este problema. En el capítulo tercero, encuadre y contrainterrogatorio, riesgos de las preguntas inductivas, a cargo del doctor Nicolás Carrasco. Él inicia haciendo referencia a trabajos muy interesantes, la teoría de los sesgos cognitivos de Kahneman y Tversky, que como ustedes probablemente sepan, es una investigación que les permitió ganar el premio Nobel a Kahneman, de una discusión muy importante con Guy Gerens, el grupo de ABC, y la tesis central es que nuestra arquitectura cognitiva de manera natural presenta sesgos de razonamiento que desde un punto de vista de evaluación crítica serían razonamientos inadecuados. Así razonamos. Lo que hace el doctor Carrasco a lo largo de su trabajo es señalar de qué manera la forma en la que se planteen las preguntas puede inducir representaciones mentales diferentes en el juzgador. Aquí simplemente un comentario. Creo que en la lectura hay que ser cuidadosos en el sentido de que él no está tratando de decir que esté abordando todo desde el punto de vista del sesgo, del encuadre de Tversky y de Kahneman, porque lo que ellos hacen a través de experimentos de economía conductual es mostrar que ante los mismos estímulos la frecuencia estadística de la misma respuesta es altísima. Y eso no lo encontraríamos en la formulación de las narrativas de los casos, donde no podríamos decir que siempre ante las mismas presentaciones de los argumentos ocurren exactamente los mismos procedimientos en la arquitectura cognitiva y por lo tanto también los mismos outcomes. Entonces hay que tener presente que es un marco de referencia inicial, pero que no está confundiendo los trabajos de Kahneman y Tversky en el ámbito de la economía conductual con lo que significan los riesgos de poder inducir estados mentales a través de la manera en la que se formulan los interrogatorios. El siguiente capítulo, el capítulo cuarto, testigos y virtualidad en el proceso penal. Más luces que sombras, a cargo de Carlos Correa y Javier Velázquez. Es un trabajo muy interesante que lo que hace es analizar cuáles pueden ser las consecuencias epistémicas derivadas de estar llevando audiencias de manera virtual. No lo dice él,
pero se conectaría con una tesis de cognición contemporánea, que es la cognición situada, y lo que nos dice es que en función de los entornos en los que nos encontramos, se activan cierto tipo de procesos cognitivos y cambiando de entorno, de manera no inferencial, sino de manera corporeizada, hay modificaciones en nuestros procesos cognitivos. Al respecto, bueno, me permito señalarles que en una plática que tuve ayer con un colega de Austria, están haciendo precisamente una investigación psicológica donde lo que pretenden es medir cuáles son las modificaciones que hay cuando ya no se está en el entorno ritual de una audiencia real a cuando se está en una audiencia de carácter virtual. El siguiente capítulo, el 5, y con esto entre el 5 y el 6 hay algo interesante, porque resulta que tenemos un debate dialógico, tenemos un debate entre posturas diferentes. El principio que parece estar en el centro del debate es la relación entre testigos privilegiados y presunción de inocencia. En el capítulo 5, testigos privilegiados y enjuiciamiento penal con perspectiva de género, la eficacia probatoria del testimonio de las víctimas de violencia de género en España, escrito por Antonio Martínez y Lorena Bachmayer. El planteamiento que ellos hacen es que ante las circunstancias que rodean normalmente algunos de los problemas de perspectiva de género, particularmente la violencia intrafamiliar, que ocurre en el ámbito de lo privado, se justifica dar un tratamiento especial como testigos privilegiados y por lo tanto a ese testimonio darle un peso muy fuerte como un insumo epistémico, como una prueba atómica. Esa es la tesis que ellos sostienen, porque bueno, hay una especie de relativismo epistémico compensatorio en el que no podría estarse exigiendo una cantidad de insumos diferentes para poder llevar a cabo la determinación de la verdad en situaciones de este tipo, cuando prácticamente no es posible obtenerlas. Algo semejante a lo que ocurre cuando se están juiciando a personas que trabajan en el ámbito de la inteligencia o que han sido espías o infiltrados, donde su trabajo precisamente consiste en no dejar ningún tipo de evidencia. No podemos tener un estándar probatorio que exija que nos presenten documentales y tener videos y todas estas cosas. Bueno, pero en contra de esta postura, en el siguiente capítulo, testigo privilegiado contra presunción de inocencia, el doctor Perfecto Ibáñez, Andrés Ibáñez, presenta la postura contraria. Lo que él está indicando es que hablar de testigos privilegiados va en contra de uno de los conceptos que están en el centro de la arquitectura constitucional de derechos humanos y de materia de epistemología jurídica aplicada, que es precisamente la presunción de inocencia. Entonces, cuando lo lean podrán ver ahí un debate muy interesante entre dos posturas enfrentadas y seguramente quienes se ven en estas circunstancias en la práctica, como es el caso de Jazmín, que lleva caso en materia familiar, pues encontrarán una lectura muy sugerente, muy interesante, con muchas ideas sobre las cuales profundizar. El capítulo 7 es sobre la preconstitución del testimonio de menores y personas con discapacidad en España y Chile, un análisis comparado, escrito por Mercedes Fernández y por María de los Ángeles González. Y en este caso también aparece un debate de carácter dialógico en un análisis comparado entre la legislación española y la legislación chilena, con una crítica en contra de la estrategia española, que lo que hace es considerar que es suficiente simplemente la edad para poder hacer audiencias preconstituidas, ir antes de la fase oral, y en contraste con Chile, que Chile no es tan rígido y no solamente toma en cuenta esta circunstancia objetiva, sino que también prevé una serie de posibilidades de flexibilidad. Como verán también, se conecta con problemas vinculados con desequilibrios epistémicos, con los conceptos de verdad, de argumentación, de justificación racional. Así que los invito a todos a leer y a estudiar este libro, que presenta un abanico de los problemas en esta nueva etapa de la reconsideración acerca de la verdad en el derecho, con autores frescos, jóvenes y brillantes.
que seguramente seguirán marcando la senda de por dónde seguirá avanzando la epistemología jurídica aplicada. Muchísimas felicidades, doctora González, a quienes han escrito, han participado ahí, que están aquí presentes, a la doctora Flavia Carbonell y a la doctora López Olvera. Y por lo que a mí respecta, eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus aportaciones en torno a esta maravillosa obra. Y ahora daremos turno precisamente a la doctora Flavia Carbonell. Me permito leer una semblanza curricular. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción y abogada, y es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta además con un máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, un diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, y una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Como reconocimiento a su tesis doctoral, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado 2012-2013 de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, obtuvo el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en Derecho por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Premio Gustavo González Parada a la Mejor Práctica Profesional. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el Departamento de Derecho Procesal y como coordinadora académica del programa de doctorado en Derecho. Sus principales líneas de investigación son la argumentación jurídica, el razonamiento judicial, ideología y comportamiento judicial, presunciones, prueba, recursos y error, y teoría general del proceso. Sus últimas investigaciones por Fondesit llevan el título Los considerandos de la política, un estudio empírico de las argumentaciones ideológicas en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y contencioso administrativa de la Corte Suprema y error y proceso judicial. Además, le recuerdo que la doctora Flavia Carbonell también más adelante nos hará el honor de dar la conferencia de clausura. Adelante, doctora Flavia, por favor. Bien, muchísimas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación de la doctora Carmen Patricia López Olvera a participar en esta presentación del libro y es para mí un honor poder participar de este mini foro de derecho procesal. Lamento no haber podido participar desde el principio, pero bueno, noviembre es un mes un poco complicado de pruebas, exámenes acá en Chile, así que no lo pude hacer. Debo comenzar diciendo que soy autora de uno de los capítulos de este libro y amiga de la directora del libro, ¿ya? Por lo que puede haber algo de parcialidad en las palabras que diré a continuación. Voy a decir un par de cuestiones de contexto que me parecen importantes. En primer lugar, como Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde hace un par de años nos hemos embarcado en una linda tarea, creo yo, de editar libros colectivos. Estos libros colectivos son libros en los que participamos profesores, profesoras de la facultad, también de otras facultades de derecho, también como en este caso de otras universidades o de otros países y especialmente, digamos, importante es que muchos de ellos participan también estudiantes de pregrado y de posgrado que comienzan a investigar en estos temas. Hasta ahora, entre 2021 y 2024, hemos editado 11 libros colectivos, la mayoría con Tirant Lo Blanche, algunos otros con otras editoriales. Y yo diría que esto es una bonita práctica y también agradezco que nos inviten a comentar este libro que es parte de esa práctica en este foro. Una segunda cuestión es la idea de coautoría de textos que ya fue mencionada por el doctor Cáceres o al anunciar los capítulos y una idea que hay detrás de colectivización de la investigación y también de internacionalización, que es una muestra también que podamos exponerlo en este foro. Hay trabajos de teóricos del derecho, procesalistas, jueces de Chile, México, España e Italia, como ya también fuera anunciado. Dos cuestiones más de contexto antes de ya entrar en algunas cosas del libro.
Este texto algo se dijo y se dijo también en otro foro en el que participé, que era sobre filosofía del derecho, y en el que también estuvo la doctora Carmen Patricia López Olvera. Em, esta idea, esta relevancia, si se quiere, sobre los estudios probatorios desde la dogmática procesal y desde la teoría del derecho, especialmente en lengua castellana, tuvo un renacer, un renacimiento a fines de la década de los 90 del siglo pasado. ¿Ya? Y desde ahí, ¿no?, nos hemos comenzado a reocupar de una cuestión que era muy importante y que seguramente desde el mundo anglosajón esto ya estaba um, hace mucho tiempo bajo la lupa de los hechos en el derecho, del conocimiento jurídico en general, pero específicamente del conocimiento de los hechos, si se puede usar esta expresión, en el contexto de un proceso judicial, ¿no? Entonces se traslada el foco que teníamos también desde teoría del derecho y en las ramas dogmáticas, desde el derecho, desde la argumentación jurídica, hacia los hechos. En segundo lugar, y como ya se dio cuenta por el doctor Cáceres, este texto resalta esta importancia del testimonio como fuente de información, como vía de conocimiento y su importancia epistemológica al interior de los procesos judiciales. Como ya también se dijo, hay muchas dudas y críticas al uso de prueba testimonial en los procesos judiciales, pero por otra parte pareciese que en algunos, ¿no?, es una prueba ineludible, sino la única, como también se refirió antes, ¿no? Entonces, muchos de estos textos reflexionan sobre las cuestiones de credibilidad asociadas precisamente a la prueba testimonial. Este libro, y aquí quisiera destacar el trabajo de la doctora María de los Ángeles González, que ya dije que también era mi amiga, ¿no? Pero creo que es un elogio merecido, que realizó su tesis doctoral en testimonios, ¿ya? Y ella propone en esa tesis un nuevo concepto de testimonio en el sentido de un concepto integral que distingue y que es usado en varios de los capítulos de este libro un elemento subjetivo, el testigo, el sujeto, de un elemento objetivo, es decir, el testimonio que brinda este sujeto o el contenido de su declaración. ¿Mm? Y esta tesis, que yo creo que, como digo, ha surtido ya muchos frutos y ha influido en la dogmática procesal no solo en Chile, sino también en otros lados, surge de el diagnóstico o problema que consiste precisamente en constatar ciertas dificultades que ha enfrentado y enfrenta la prueba de testigos y las pruebas declarativas en general. Para no repetir lo que ya ha sido dicho, ¿no?, cómo los testimonios pueden a veces ser fabricados e inducir a un error epistémico jurídico en los procesos judiciales, cómo a veces la manera en que se interroga a los testigos, ¿no?, y esta idea de preguntas inductivas puede activar el sesgo cognitivo de encuadres, cómo la declaración de testigos a través de medios virtuales o vías telemáticas produce algunos tipos de problemas en los procesos judiciales y algunas cuestiones que están fuera del control de una determinada audiencia, pese a que en algunos casos se ha justificado el uso de estas herramientas virtuales, como la regulación procesal para seguir con los textos. A veces y la jurisprudencia a veces ha volcado su atención en ciertos tipos de problemas, por ejemplo, en ciertos tipos de delitos para hacer alguna regulación especial, ¿no?, del tema del testimonio, ¿no?, y que se hable así, aunque se considera un error por parte de los autores, de testimonios o testigos privilegiados, y cómo en ciertos sectores también y respecto de ciertas personas, el propio legislador toma ciertos resguardos para evitar que sus deposiciones en juicio no sean, no les causen, no aumenten su situación de vulnerabilidad. Entonces, este libro, como digo, que surge de esta tesis de la doctora González Colún sobre
testimonio, su tesis doctoral, viene también a ampliar este espectro de problemas. Esta distinción entre testigo y testimonio va a ser también muy relevante en el sentido que va a permitir diferenciar eventualmente entre parámetros de admisibilidad y parámetros de valoración respectivamente con relación a cada uno de estos elementos. Y también va a ser importante otra cosa que no está completamente dicha, pero que varios capítulos también la abordan, el concepto, el punto de partida conceptual, si se quiere, acerca de la naturaleza jurídica del testimonio. Voy a hacer solamente, doctora López Olvera, un recorrido corto porque ya se dio cuenta más o menos del contenido de cada uno de estos capítulos. Entonces voy a hacer contrapuntos y adiciones que no impliquen volver a repetir lo que ya ha sido dicho, ¿no? En primer lugar, el primer capítulo que tuve la oportunidad de escribir con el profesor Toussaint es un capítulo bastante más general que sobre testimonio, como se dio cuenta, y busca esta vinculación entre la argumentación jurídica y el rol de las pruebas en el derecho, pero específicamente el razonamiento probatorio en el contexto de un proceso judicial. Ahí se da cuenta también de cómo la prueba testimonial puede ser un terreno fértil para mostrar la utilidad de ciertos conceptos teóricos y también para mejorar la comprensión de las pruebas y la argumentación fáctica. Uno de estos conceptos son inferencias probatorias empíricas, como ya había sido mencionado. Aquí se parte también de un concepto de testimonio similar al de la profesora González, ¿no? Como proceso de comunicación a través del cual una persona transmite a otra u otras personas información que estas últimas desconocen y que puede generar nuevas creencias o conocimientos. Y estos testimonios en el campo jurídico pueden ser bien de personas legas, bien de personas expertas, bien en el caso de personas legas de a quienes presenciaron el hecho, bien de personas que deponen acerca de hechos que escucharon de otras personas. Y aquí hay un debate teórico que va más allá del ámbito jurídico acerca de el valor que debe otorgársele a los testimonios en general y a los testimonios judiciales en particular, dando cuenta de las dos grandes tesis, ¿no? Una tesis reduccionista, según la cual la declaración de un testigo solo debe ser creída cuando hay una mínima justificación para hacerlo, y en ese sentido, los capítulos 5 y 6 de los profesores Martínez, Bachmayer y Andrés vuelven sobre esta cuestión a propósito de la idea de testigo privilegiado versus presunción de inocencia, ¿no? Y una tesis antirreduccionista que señala que la declaración de un testigo debe ser creída a menos que haya razones más poderosas para no hacerlo, es decir, una tesis antitética a la anterior, pareciendo, ¿no?, que en general se siguen tesis más bien reduccionistas, es decir, tesis basadas en una desconfianza epistémica general, ¿no?, y que luego es elaborada o a veces complementada por algún tipo de regulación. En el capítulo de la profesora López Olvera, el capítulo 2, sobre fabricación del testimonio e inducción al error epistémico jurídico en los procesos judiciales, lo que hace es contestar una pregunta en su introducción, bajo qué condiciones es posible determinar la verdad en el derecho, y indicar cuáles son las variables de las cuales va a depender esta respuesta, ¿no? Y de una manera, yo diría, también muy clara, para luego proponer un marco teórico y metodológico que ha sido discutido en estas jornadas y también yo diría en las pasadas, que es el constructivismo jurídico complejo y la epistemología jurídica aplicada, como también ya ha sido referido, y distingue la doctora estas prácticas relativas a la fabricación de la prueba testimonial, ¿no?, desde un punto de vista documental
y empírico, para finalmente, yo creo que esto me parece muy interesante también, y por eso sugiero su lectura, proponer estrategias de intervención epistémicas para contender esta fabricación de la prueba testimonial y sobre todo la inducción al error epistémico que aquella prueba fabricada puede generar, ¿no? Entonces se establecen y se da cuenta de algunas estrategias, por ejemplo, el uso de algunos software para la valoración del testimonio como Advocate, la aplicación de técnicas neurocientíficas en segundo lugar, además de revisar normas y jurisprudencias que regulan estos procesos probatorios en el marco de un proceso. El capítulo ahora de Nicolás Carrasco Delgado sobre encuadre y contrarrogatorio, riesgo de las preguntas inductivas, ya ha sido más o menos referido en extenso por el profesor Cáceres. Yo solo querría agregar que este es un profesor de nuestra facultad, muy interesado, como también se refleja en su capítulo, en el análisis económico del derecho. Entonces siempre intenta traer herramientas, en este caso de Behavioral Economics, al análisis de la prueba en el proceso. Lo hace con muchos temas, ¿no? Va y vuelve sobre estas cuestiones, y lo que enumera también sobre todo son riesgos del contrainterrogatorio por el uso de técnicas de encuadre que uno también podría eventualmente eh, identificar desde otras perspectivas, ¿no? Hay otros textos que no asumen esta perspectiva, pero identifican algún tipo de riesgo que es, uno podría decir, funcionalmente análogo en el sentido de producir efectos similares en la producción de errores en la valoración probatoria. El, el texto de Correa y Velázquez sobre virtualidad en el proceso penal hace varias distinciones sobre el uso de audiencias virtuales y de cómo estas técnicas se incorporaron incluso antes de la pandemia. Da cuenta también de ciertas ventajas de mantener esta vía en algunos casos por economía procesal, por razones incluso económicas que permiten, ¿no?, a veces realizar estas cuestiones, pero advierte de algunos problemas que inciden precisamente en algo que quizás voy a decir después, ¿no?, pero en la manera en que se despliegan ciertas garantías procesales, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el derecho a la defensa del imputado de tener una comunicación regular con su abogado a través de una audiencia virtual, o el problema de cuán veraces pueden considerarse estos testimonios si no estamos perfectamente seguros de que el testigo no está siendo instruido por una persona que le dice que debe contestar y que está a su lado. Entonces, esto ha sido muy discutido en el ámbito chileno, pero también en, en otros foros. Me voy a saltar, no porque no sea interesante, el de testigos privilegiados y enjuiciamiento penal con perspectivas de género, de los profesores Martínez y Bachmayer, y luego el del profesor el perfecto Andrés Ibáñez, testigos privilegiados contra presunción de inocencia. Este es un problema que no solo aparece en este texto, sino que aparece en general en torno a el problema del testigo único, sobre todo los delitos de violencia de género, ¿no? Este es un tema que desde los años 90 del siglo pasado se ha escrito muchísimo. A partir del año 2000 ha habido mucha literatura que parte de una literatura feminista sobre la incorporación de la perspectiva de género en el razonamiento judicial, y desde el punto de vista del derecho procesal las dudas vienen por cómo garantizar, ¿no?, esta cuestión que fue muy difícil de alcanzar y quizás todavía no se ha alcanzado en nuestros sistemas procesal penales, cuál es dejar en un sitial muy relevante la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, esto es un viejo problema que aquí se actualiza a propósito de esta idea de testigo privilegiado. Yo los invito a leerlos porque son dos textos muy claros, ¿no?, que reconocen que en este tipo de delitos de violencia contra la mujer o violencia de género de manera más amplia, eh,
son procesos que debemos atender, ¿no? Se entiende cuál es la preocupación, lo que no se entiende es que a veces esa preocupación deje de lado otras preocupaciones que son típicas de la manera en que se configuran los sistemas procesal penales y la persecución penal pública. Y el último capítulo, que también me ha parecido un capítulo muy interesante sobre preconstitución del testimonio de menores y personas con discapacidad en España y Chile, un análisis comparado, trata uno de los casos de testigos, dos casos de testigos que se consideran personas especialmente vulnerables y los mecanismos que se han dado en estos dos territorios para tratar de evitar aumentar esa condición de vulnerabilidad tanto de menores de edad como de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, existen algunas garantías probatorias necesarias para asegurar, dicen las autoras, un conocimiento fehaciente de los hechos, pero también se quiere obtener un resultado lo más cercano posible a la realidad de los mismos y la protección de las víctimas. Entonces, nuevamente, un caso de tensión de bienes jurídicos que debe ser solucionado adecuadamente por el legislador para no simplemente hacer desaparecer un bien jurídico, sino que tenga una preferencia justificada en una regulación como la prueba testimonial de estas personas. También las autoras finalmente proponen hacia el final de este capítulo cómo debería ser diseñado un sistema de protección para la preconstitución del testimonio de menores y personas con discapacidad, teniendo algunas directrices, como por ejemplo que se atienda a las características del declarante y a las circunstancias y gravedad de los hechos objetos de investigación, como que se eviten interrogatorios prejudiciales si el declarante ha sido sometido a alguna exploración previa al proceso. Debe aportarse también ese informe del experto que ha llevado a cabo esa exploración y también, en tercer lugar, la posibilidad de reproducir en juicio oral la grabación no debe excluir, dicen las autoras con carácter general y rígido, que se acuerde la declaración del menor o la persona con discapacidad en el acto de juicio y, a ser posible, también a través de estos expertos en psicología del testimonio, si las circunstancias lo requieren, para brindar la debida protección. Dicho esto, ¿no? Yo quiero volver a darle la enhorabuena a la profesora González Colún por esta obra, que creo que, digamos, aunque no tenga conclusiones que se escriban en piedra, abre también muchas reflexiones que son necesarias hacer también a nivel latinoamericano. Me parece una contribución muy valiosa a la literatura sobre prueba y sobre testimonio, y les extiendo a todos y todas ustedes la invitación a navegar entre sus páginas, agradeciendo una vez más poder estar aquí con ustedes presentando este libro. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus aportaciones y por compartirnos este recorrido con los contenidos de esta obra que sin duda coincido, nos invita a asomarnos, a reflexionar sobre la misma y a aprender sobre la prueba testimonial desde distintas perspectivas. Muchísimas gracias. Y toca el turno precisamente de la coordinadora de la obra, la doctora María de los Ángeles González, a quien aprovecho la ocasión para agradecerle de forma pública la invitación por haberme invitado a participar con uno de los capítulos de esta obra y desde luego también el permitirme hacer esta presentación el día de hoy en el marco de nuestro quinto Miniforo Internacional de Derecho Procesal. Muchísimas gracias, doctora. Y me permitiré leer su semblanza curricular. Ella es abogada, magíster en Derecho por la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su práctica profesional la inició en materia de juicios civiles, derivado luego en la carrera académica. Actualmente es académica del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a partir de 2014 a la fecha, donde además desarrolló sus estudios de pregrado. Como académica de dicha institución, desempeña labores de docencia, de pre y posgrado y realiza labores de investigación en los diversos ámbitos del derecho procesal.
especialmente en materia probatoria. Recientemente se adjudicó un proyecto de investigación sobre testimonios. Ha publicado artículos, capítulos de libros y monografías sobre temáticas de derecho probatorio. Entre ellas destaca la monografía La carga dinámica de la prueba y sus límites, el artículo Repensando el testimonio, la distinción entre agente y producto, y las monografías El testimonio como prueba y nuevas perspectivas sobre los medios de prueba, recientemente publicado, bueno, esto en 2022. Y desde luego es coordinadora de esta maravillosa obra. Adelante, por favor, doctora María. Bueno, quería agradecer a Carmen Patricia por esta oportunidad de presentar este libro, además también a Flavia y al doctor Cáceres por su esmerada presentación. Mis palabras, como soy la coordinadora, son principalmente palabras de agradecimiento. Esta obra, como bien sabrá Carmen y también Flavia, cuando son obras colectivas, las obras colectivas demoran en ver la luz, tienen muchas correcciones entre medio, de repente si se atrasa alguna de estos capítulos, se atrasa todo el libro, no depende solamente de uno. Por lo tanto, también es un desafío importante. Este libro se enmarca, como ahí algo señaló la profesora Carbonell, dentro de una investigación que llevo mucho tiempo ya realizando, que partió incluso muy humildemente con mi tesis de magíster, después derivó en la tesis del doctorado, y hoy día este libro en específico se enmarca dentro de un proyecto de investigación Fondesit de iniciación, denominado Del testigo al testimonio, una reconstrucción pragmática del testimonio en el derecho procesal, que ya está por finalizar en marzo del próximo año. Solamente para que tengan algo de contexto, la prueba testimonial llama principalmente la atención, o por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, porque si bien es fuente primaria de conocimiento, eso hace que se produzca una especie de círculo vicioso, ya que por un tema de soporte y por un tema histórico, esta fuente, que es fuente primaria, ha sido dejada un poco de lado por la desconfianza que ha generado por pruebas documentales eh, que permiten, o se cree que permiten, mantener la información por mucho más tiempo y mantener la información de forma verídica, ¿ya? Lo que pasa es que se produce un círculo vicioso porque cuando tratamos de revisar si efectivamente lo que está ahí escrito sucedió o no, de todas formas vamos a llegar a un testimonio. Y es por eso que creo yo que tenemos que hacernos cargo del mismo, de los testimonios y estudiarlo. Además, hay otras situaciones en que no hay prueba documental, porque uno no va documentando todo lo que va haciendo, y por lo tanto la prueba testimonial es el único medio de prueba disponible. Y eso hace que nos preguntemos, y es un poco la invitación de este libro, es ¿cuándo creemos y por qué debemos creer? Esto desde, ya decía yo, desde la desconfianza que este medio de prueba algunas veces suscita, una desconfianza que nace más especialmente de las instituciones más tradicionales como la de las tachas, que nos dicen que si en general hay que desconfiar de los testimonios, más tenemos que desconfiar de aquellos testigos que tienen algún tipo de interés en el juicio o relación con las partes. Luego, y eso está en alguno de los capítulos del libro, especialmente este tipo de testigos de los que naturalmente se desconfía, son los que tienen mejor información. Entonces, nuevamente tenemos que preguntarnos cómo nos hacemos cargo de esa información, porque en el proceso, para tener mejores decisiones, por regla general, necesitamos más información, buena información, y una decisión que sea debidamente justificada y que pueda ser controlada intersubjetivamente. Entonces, lo que con este libro yo traté de realizar es no plantear problemas muy generales de los testimonios, sino que revisar los testimonios en particular desde distintos problemas específicos asociados a ellos. Ya lo señalaba el profesor, el doctor Cáceres, ya lo señalaba la doctora Carbonell. Es un libro bien diverso en materias, hay 7 capítulos
Los primeros quizás uno podría ver los más generales, pero tratan de todas formas problemas específicos, no generales de los. El de la profesora Carbonell con el profesor Tusset, ¿no es cierto?, sobre presunciones y testimonios. El de la profesora Carmen Patricia sobre inducción de error, el del profesor Carrasco, que revisa desde, como decía la profesora Flavia, desde el análisis económico del derecho, las distintas técnicas de interrogatorio, cómo la pandemia y la crisis sanitaria nos puso en entredicho sobre la posibilidad o no de realizar, y no solamente realizar, sino que esos testimonios que se realizaban, si es que podían ser valorados, los que se realizaban por medios telemáticos. Luego, estas divergencias que hoy día se muestran en la legislación y regulación española sobre testigos privilegiados, presunción de inocencia, perspectiva de género, que también de la cual se está haciendo cargo el Tribunal Supremo Español. Y por último, algunas situaciones particulares sobre la preconstitución de los testimonios versus la prueba anticipada, porque hay también la regulación de esto en materia española y chilena, y las consecuencias de esta es distinta. Entonces, en el marco general de este libro colectivo, yo como coordinadora lo que traté de hacer fue principalmente, insisto, tratar, porque hay muchos más problemas relacionados con los testimonios, pero fue tratar de aunar algunos problemas en específico, pero que tenían, como también lo señaló Flavia, una base común, que era la idea amplia, diría yo, de testimonios, y por otro lado, la identificación explícita o no de los distintos elementos de estos mismos. Que reitero mis agradecimientos a Carmen Patricia por la invitación. Yo ya participé en este mini foro, creo que era el tercero, si no saco mal la cuenta, se diría el quinto, hace 2 años atrás. Estuve participando en él, así que le agradezco nuevamente su participación en el libro, la invitación a participar hoy, y el contacto permanente. Yo creo que eso es lo principal, el contacto permanente y la discusión constante académica, no solamente dentro de un determinado país, sino que aquí estamos entre todos tratando de hacer un mejor derecho al final. Que muchas gracias, Carmen Patricia. Al contrario, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por permitirnos conocer sobre esta obra y las visiones que se presentan en la misma. La obra ya la tenemos disponible en México. Ustedes la pueden consultar en la página de la editorial y la pueden comprar tanto en versión digital como impresa. Entonces los invito a que la adquieran, por favor. De verdad creo que nos puede ser de mucha utilidad. Claro que como también decía la doctora Flavia, hay mucho todavía que construir y sobre lo cual aprender en materia de testimonios para el derecho. Muchísimas gracias y